Muy buenos días a todos. Ya vamos a dar inicio a nuestro nuevo curso sobre 5 claves del éxito en el picking para su operación. Hoy la persona que nos va a estar acompañando es Camilo Andrés Hurtado, es ingeniero industrial y mecánico de la Universidad de los Andes. Es uno de nuestros consultores acá en SDI Colombia y ha participado en diferentes proyectos, tanto de centro de diseño como tal de centro de distribución y de simulación de operaciones logísticas en industrias como retail, consumo masivo y courier, por ejemplo. Entonces, hoy nos va a contar más sobre esas cosas que hacen que el picking sea una operación tan delicada en diseñar. Camilo, ya te dejo seguir. Muy buenos días, muchísimas gracias Lucy. Bueno, el día de hoy, como ya lo mencioné Lucy, vamos a trabajar las 5 claves del éxito del picking en su operación. Los invito a que estén participando activamente y vamos a dar inicio ya en este momento al webinar del día de hoy. Bueno, para iniciar un poco, vamos a contarles quiénes somos nosotros. Va a hacer una pequeña introducción. Después pasaremos a hablar sobre la importancia del picking dentro del centro de distribución, determinar por qué es tan fundamental esta operación dentro de nuestro centro de distribución y por último pasaremos a hablar ya sobre las 5 claves que vamos a presentar el día de hoy para tener un picking eficiente. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Y pues así rápidamente, somos una compañía con una experiencia de más de 40 años en el manejo de soluciones integrales para centros de distribución de diferentes industrias, retail, sector alimenticio, farmacéutico, distribución mayorista, comercio electrónico, entre otros. Somos una compañía de consultoría e ingeniería especializada en diseño e implementación de soluciones para la cadena de suministro como tal. Y como tal nos enorgullece de nuestro enfoque de diseñar soluciones costo efectivas para nuestros clientes mediante la creatividad y pues la vasta experiencia que manejamos dentro de este negocio. Mm, Antes de continuar como tal, vamos a realizar un primer sondeo en el cual queremos conocer si su empresa actualmente considera que debe mejorar el diseño de sus operaciones de picking. Para esto voy a lanzarles el sondeo, con lo cual necesitamos que pues ir conociendo cómo se encuentra su empresa en este aspecto. Bueno, perfecto. De igual, el sondeo es también para conocerlos y poder enfocar de mejor manera el curso que vamos a estar dictando el día de hoy. De igual forma, si tienen preguntas concretas, nos las pueden escribir para que pues podamos irlas resolviendo a lo largo o hacia el final del curso. Bueno, en su mayoría ya como tal respondieron el sondeo. Con respecto a la pregunta que realizamos anteriormente, el 40% de los participantes están completamente de acuerdo en que se debe mejorar el diseño de la operación de picking y el 60% están de acuerdo. Bueno, con estos resultados vamos ahora a continuar. Entonces, en este primer momento vamos a empezar a analizar cuál es la importancia del picking dentro del centro de distribución. Entonces, en primer lugar, tenemos la siguiente gráfica en la cual nos muestra cuánto es el costo pues, del personal dentro del centro de distribución. Como podemos observar en esta gráfica, el 42% de nuestra mano de obra se encuentra asociado a las labores de picking, con lo cual nos demuestra que el picking es una de las labores más costosas que vamos a realizar dentro del centro de distribución. De igual forma, varios estudios han demostrado que el tiempo que le toma un operador en las operaciones de picking está distribuido de la siguiente manera, en donde cerca de un 55% del tiempo el operador se encuentra realizando son viajes dentro de su proceso de picking. Y el resto de porcentaje, pues, por ejemplo, un 15% se la pasa como tal buscando el producto, un 10% haciendo la labor de picking como tal, y el otro 20% está asociado a, ya sea, por ejemplo,
la espera de nuevas órdenes de trabajo o labores que no sean propiamente las asociadas al picking. Como podemos ver en esta gráfica, en estas dos gráficas, encontramos que en primer lugar, el picking es la labor más costosa que tenemos dentro de nuestro centro de distribución, hablando ya del tema de personas, y de ese 42% del costo de las personas, un 55% está asociado a que la persona se encuentra moviéndose o transportándose dentro de su zona de trabajo, lo cual nos demuestra que podemos hacer mucho más eficiente esta operación con el fin de poder reducir estos costos asociados a las personas. ¿Qué implica también? Tenemos una mayor precisión, que buscamos una mayor precisión en un menor tiempo, una mayor cantidad de SKUs que vamos a picar como tal, y adicional a esto que vamos a tener como otra regla, otro parámetro, y es que con el auge del comercio electrónico vamos a tener pedidos con menor cantidad de producto. ¿Qué vamos a observar? Vamos a encontrar que vamos a tener una mayor cantidad de líneas, una mayor cantidad de elementos a picar, y el total de esos productos va a ser mucho menor. También tenemos que responder al reto del e-commerce como tal. Entonces, esos son como diferentes elementos en los cuales nos va a mostrar por qué es tan importante el picking dentro de nuestras operaciones del centro de distribución. Ahora, bueno, vamos a pasar a las 5 claves. En primer lugar, ¿cuál es la mejor forma de acercarnos al producto? Y esto es empezar desde lo básico. ¿Cómo vamos a empezar nosotros a analizar este problema? Y es, existe una primera forma de acercarme al producto, y es el picker to part. El picker to part hace básicamente es cuando la persona va y se acerca al producto y toma el producto como tal de una zona de estantería. Entonces, en este caso encontramos, por ejemplo, el picking en racks, el picking en shelving o flow racks, el picking en vehículos fijos, el picking en vehículos móviles, o ya los diferentes módulos de picking que tenemos normalmente. ¿Qué ocurre? En la mayor cantidad de las operaciones, debido a las diferentes configuraciones, los volúmenes que manejan, se encuentra que normalmente se usa el picker to part, pero también es importante mencionar que tenemos otra forma de acercarnos al producto, y esa otra forma es part to picker. En este caso, el part to picker hace referencia cuando los objetos son los que se acercan hacia la persona que está haciendo el picking como tal. En ejemplos como este tenemos, por ejemplo, los carruseles horizontales, carruseles verticales, los mini load storage, tenemos también los vertical storage o los automated storage. Básicamente, ¿qué ocurre en esta parte? El part to picker empieza a tener sentido cuando los volúmenes son tan grandes, en donde se requiere aprovechar el espacio y el volumen de almacenamiento. Por ejemplo, posiciones de almacenamiento en donde no vamos a poder llegar con montacargas. También es cuando tenemos, por ejemplo, mucha clasificación, muy poco volumen, una baja rotación. El ejemplo perfecto para este tipo de industrias es cuando hablamos del sector farma. ¿Por qué tenemos el sector farma? Porque vamos a tener unas grandes cantidades de SKUs, vamos a estar haciendo picking de muy bajo volumen, y van a tener va a tener una baja rotación. En este caso, normalmente emplean unos carruseles verticales para este tipo de operación. Es muy importante que también tengan en cuenta que a lo largo de este curso que vamos a estar dictando estas 5 claves, pero también es muy importante tener en cuenta el entorno y el contexto de su organización. ¿Esto a qué se refiere? Y es la cantidad de personal que desean manejar, cómo desean manejar sus productos, y también entender el sector en el que se encuentran. Bueno, pasando a una segunda clave que vamos a tener es cuál es la metodología adecuada de picking para mi operación. Entonces, cuando hablamos de metodología adecuada de picking de operación, es conocer esas condiciones de nuestra industria, conocer cuáles son las diferentes necesidades que tiene nuestra empresa, y de eso poder determinar cuál es la metodología adecuada para poder manejar mi operación. En un primer lugar,
tenemos algo denominado el Discrete Order Picking, que es el picking por orden. ¿De qué trata esto? Básicamente tenemos un operario, una orden. Es decir, vamos a ir realizando una línea a la vez y vamos a manejar un desplazamiento por todo el almacén. Entonces, en este lugar, en este sentido, muchas industrias se van a ver identificadas debido a que pues, pueden manejar bajos volúmenes de SKUs, bajos volúmenes de picking, y que les permite básicamente que una persona pueda estarse desplazando a lo largo de todo el centro de distribución e ir buscando los diferentes productos en sus diferentes posiciones. ¿Qué tenemos acá? Son básicamente para un bajo nivel de agendamiento automático, depende de la supervisión del centro de distribución, y es ideal para hacer picking sin herramientas tecnológicas de apoyo y es de una rápida implementación. Que es importante acá tener un muy buen proceso, un muy bien procedimiento establecido para realizar el picking como tal. Este picking por orden es útil para operaciones con necesidad de rápida implementación y sobre todo aquellas que son pequeñas. Vamos a darnos cuenta que tiene una dificultad este picking por orden y es a medida que nuestro centro de distribución va creciendo, a medida de que nuestra cantidad de volúmenes de picking se van aumentando, ya no va a ser eficiente o no va a ser adecuado que tengamos a nuestro personal de picking recorriendo todo el centro de distribución sin un orden determinado, sin alguna lógica predeterminada, ya que estamos generando, y recordemos la tabla de los costos, aumentando el valor del costo del picking y el tiempo de nuestros operarios va a verse gastado o utilizado en el transporte, en el movimiento que tiene que realizar el operario a lo largo del centro de distribución. Por eso mismo es útil cuando tenemos operaciones muy pequeñas. Bueno, tenemos otra metodología que es el zone picking o un pick and pass. ¿De qué trata esta operación? Y tenemos un operador dedicado a una zona o varias zonas por pedido y en este vamos a manejar una menor cantidad de SKUs por operario. ¿A qué nos referimos con esto? Y los operarios van a estar dedicados a unas zonas en donde ya van a tener conocimiento de qué SKUs van a estar manejando y de cuáles van a ser las posiciones de esto. No van a tener que hacer desplazamientos largos dentro de todo el centro de distribución, sino van a estar dedicados a una zona específica en donde van a tener que cumplir la función de picking. En este caso, como ya lo mencioné, el operario se dedica o se concentra en una sola zona y además de esto, pues es necesario el requerimiento de una herramienta de planeación y ejecución como un WMS. ¿A qué nos referimos con el WMS y con una herramienta de planeación? Y es tener la capacidad de poder determinar cuáles son los pedidos que tiene que ir distribuyéndose para cada una de las zonas para que pues, pueda llegar a cumplirse el objetivo como tal, que es ordenar los pedidos del centro de distribución. En esta misma operación es útil ya cuando tenemos pedidos con SKUs transversales a muchas familias o categorías como tal. SKU sin agrupaciones claras o convenientes o cuando manejamos demasiados SKUs. ¿Qué hacemos en este caso? Como observan en las diferentes imágenes, tenemos operarios que están dedicados a una sola zona como tal del centro pues, de picking. Y como ustedes ven en este caso, pues hay una caja que está circulando a través de una banda transportadora y el operario se encarga únicamente de colocar sus productos de picking sobre la banda y poderle dar continuidad a esta caja para que tome esa caja y coloque los productos asociados a él. Entonces, esta es como una de las segundas metodologías. Tenemos otra tercera metodología que se llama el batch picking.
¿De qué trata esta metodología? Y es, agrupamos cantidades de SKUs de varios pedidos, se requiere un proceso posterior de clasificación, este punto es muy importante, y reduce drásticamente la cantidad de desplazamientos. ¿A qué hacemos referencia con reducimos la cantidad de desplazamientos? Y es básicamente vamos a picar todos los elementos de una forma consolidada, y al picar todos los elementos de una forma consolidada, básicamente lo que estamos haciendo es disminuir la cantidad de veces que un operario tiene que ir y dirigirse hacia una posición de picking. Al lograr esto, vamos a poder disminuir ese tiempo que le toma al operario, pues ese tiempo de transporte como tal dentro del centro de distribución. Esta metodología es muy útil cuando tenemos múltiples órdenes con SKUs en común y tenemos pocos SKUs por orden y SKUs con dimensiones pequeñas. Entre las condiciones propicias que tenemos para el manejo de este es cuando un operario solo necesita ir una vez a tomar en una ubicación para todos los productos que se requieren para múltiples órdenes. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Es aumentando esa productividad en el picking, porque estábamos desplazándonos en solo una posición. Vamos a tomar lo que antes eran 10 SKUs, pues vamos a estar tomando de a 1000, 200, dependiendo de los volúmenes que se manejen, en una mayor cantidad de SKUs que después llevaremos a otro lugar, a otra posición para una clasificación de estos productos, ya sea por pedido, por tienda, como se necesite. Tenemos una segunda condición, o bueno, otra metodología que se llama el wave picking, en que tenemos en este caso, tenemos un operario que se dirige a una orden, pero es importante aquí tener presente que tenemos un agendamiento de tareas en ventanas de tiempo. ¿Qué ocurre? Se van a generar olas de tareas según criterios como destino, flujos similares, procesos compatibles, tiempos, condiciones de transporte. Estas son útiles cuando tenemos operaciones con agrupaciones claras y convenientes. En este caso es importante tener presente que el wave picking básicamente lo que nos va a permitir o lo que nos está realizando es, hay operaciones que tienen, por ejemplo, unos tiempos definidos para poder enviar productos hacia sus tiendas o poderlos despachar hacia sus clientes. En este caso, vamos a tener que hacer una ola de picking y bajo una condición vamos a ir agrupando múltiples SKUs dentro de una orden, como pues se observa en este punto. Al paso que vamos haciendo el picking, pues vamos haciendo la clasificación en este momento. ¿Listo? Bueno, ¿qué es importante mencionar en este caso? Las metodologías que acabamos de mencionar previamente no son excluyentes la una de la otra. Es decir, dentro de un mismo centro de distribución, dentro de una misma operación de trabajo, podemos tener diferentes combinaciones de metodologías. Podemos tener un zone batch picking, un zone wave picking o un sweat batch wave picking. ¿A qué nos referimos con esto? Y es, no todos nuestros SKUs, no todos nuestros productos se comportan o son demandados de la misma manera. Por tal motivo, implica que no vamos a tener que realizar el mismo procedimiento de picking o no tiene el mismo comportamiento nuestros SKUs dentro de nuestro centro de distribución. Siempre vamos a tener algunos productos que son de alta rotación, ¿verdad? Vamos a tener productos de baja rotación. De igual forma vamos a tener zonas en donde, por ejemplo, vamos a necesitar una gran profundidad sobre el picking, otras que no vamos a necesitar una gran profundidad sobre el picking. Todas estas condiciones, estas combinaciones de condiciones, nos van a permitir encontrar cuál es nuestra metodología ideal. ¿Qué implicamos con esto y qué queremos decir? Dependiendo de nuestras condiciones de operación y nuestras condiciones del negocio, vamos a necesitar una metodología u otra. O puede llegar el caso que necesitemos combinaciones de metodologías. Como ya les mencionaba antes, todo depende de cómo esté configurado o nuestro negocio como tal. Bueno, partiendo de esto, vamos a continuar ahora con un segundo sondeo en donde les vamos a preguntar qué nivel de integración y equipamiento usa en sus operaciones de picking.
Bueno, mientras terminen de realizar la votación dentro de este sondeo, les recuerdo que todas las preguntas que puedan estar teniendo sobre los temas que veamos o tengan sobre el picking, pueden realizarlas en- dentro de la herramienta y las estaremos respondiendo a la mayor brevedad posible. Bueno, de acuerdo al sondeo que acabamos de encontrar, de realizar, encontramos que un 41% de los encuestados respondieron que bajo o ningún nivel de integración o equipamiento. Un 7% respondieron que poseen un medio nivel de integración y 11% colocaron que es un alto nivel de integración. El 4% una automatización total de sistemas y equipamiento y un 30% no sabe como tal en qué estado se encuentra sus operaciones de pique. Bueno, con respecto a esto, vamos a empezar a analizar los siguientes claves que tenemos para el picking como tal dentro de nuestras operaciones. Siguiendo la línea con la pregunta que teníamos y es ¿cuál es el nivel de integración? Pues la siguiente o el siguiente elemento clave es con qué elementos se deben realizar el picking o con qué elementos debemos hacer el picking. Que es muy importante acá y es hay diferentes criterios o hay diferentes elementos que nos permiten conocer o definir cuáles vamos a emplear. Entonces, ¿qué ocurre? En primer lugar, tenemos algunos criterios como que no se dañe la caja o el producto, que se haga uso adecuado del cubicaje, que sea rápido de picar, que sea apropiado o de acuerdo a los desplazamientos a realizar y que sea cómodo para el operario. Que es importante tener acá y es, como lo he mencionado, ya hay definiciones de las empresas que determinan, por ejemplo, que un operario no puede tomar más de una caja de tantos kilogramos, que no se deben agrupar, por ejemplo, no sé, algunos elementos, por ejemplo, de aseo con comestibles o que no se pueden, bueno, realizar diferentes cosas como tal. De acuerdo a eso, pues y a las diferentes reglas, vamos a tener diferentes elementos con los cuales van a ser apropiados o no realizar nuestro picking. Uno de ellos es, por ejemplo, con carritos. Entonces, el carrito ya muchas personas lo conocen, ya muchas personas lo han visto en sus operaciones y es básicamente tenemos un vehículo, un carro, en donde vamos a poder realizar y colocar nuestras unidades de picking. ¿Qué ocurre? Aplican para volúmenes moderados y es muy práctico cuando manejamos el picking de unidades. Tenemos un gran beneficio y es que poseemos una baja inversión en este caso y es que nos permite, por ejemplo, como ustedes pueden ver y observar en las ilustraciones, pues el operario puede ir desplazándose a lo largo del centro de distribución de una forma cómoda y mediante totes plásticos o ya sea cajas puede ir colocando de una vez las diferentes posiciones de picking. De las posiciones de picking puede ir tomando los productos y irlos alistando ya dentro de unos totes o pues dentro de las cajas como tal. Este es como tal uno de los elementos. ¿Cuál otro tenemos como tal? Tenemos con pallet jack o transpallet y en este aplica cuando tenemos volúmenes de mayor cantidad. Tenemos un beneficio y es que vamos a poseer una mayor velocidad de desplazamiento hasta 13 kilómetros por hora, dos veces más que la velocidad promedio al caminar. Es muy importante que cuando estamos hablando en este caso, en este webinar, de un pallet jack o un transpallet, estamos haciendo referencia a un paletizador eléctrico. Es este que básicamente la persona se monta y se va desplazando a lo largo de todo el centro de distribución, de este sin la necesidad de caminar. Cuando es muy bueno, cuando tenemos altos volúmenes para picar, cuando podemos ubicar inmediatamente cajas dentro de nuestra estiva en este caso, y lo que vamos a ir es a picar cajas como tal. Entonces si hacemos el picking de cajas y las colocamos sobre la estiva, pues va a ser algo muy práctico y sencillo en vez de hacerlo como tal, como con un carrito.
Ahora, tenemos un siguiente elemento que son bandas. Las bandas son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque aplican cuando manejamos unos altos volúmenes, como tal de picking, y nos permite minimizar los desplazamientos de los operarios. ¿Se acuerdan de la gráfica que vimos al inicio? Pues con las bandas, básicamente estamos bajando ese gran porcentaje, el 55%, lo estamos disminuyendo, porque vamos a poder tener a un operario dedicado a una zona en donde va a poder ir ubicando sus productos o sus cajas de picking como tal dentro de la banda y evitándose ese traslado, ese transporte hasta dejarlo en la posición de consolidación, hasta esperar que lo clasifiquen, sino el operario se dedica netamente a ir ubicando productos sobre la banda. ¿Qué permite? Pues como ya lo dijimos, minimizar los desplazamientos de operarios y aumenta la velocidad de desplazamiento de los productos. Es decir, es más rápido el movimiento del producto de un punto a otro mediante el uso de las bandas. Eh, que es muy importante aquí tener presente y es necesario, por ejemplo, también presente que los diferentes elementos con los cuales se hacen el picking no son excluyentes el uno del otro. Podemos tener, por ejemplo, una combinación de carritos con bandas. Entonces podemos hacer, por ejemplo, un carton flow donde vamos a ir ubicando nuestros productos sobre un carrito. Vamos a hacer el picking dentro de nuestros productos hacia un carrito y después vamos a desplazar ese carrito nos vamos a acercar con el carrito hacia una banda y colocar los productos que hemos picado ya sobre la banda. También podemos tener, por ejemplo, diferentes combinaciones dependiendo de los diferentes volúmenes que vayamos manejando dentro de nuestro centro de distribución, que es otra cosa también muy importante a tener en cuenta y es, podemos tener, por ejemplo, zonas en donde sea necesario ubicar una banda, dado los altos volúmenes, pero vamos a tener otras zonas en donde básicamente el picking lo podemos hacer mediante carritos, manualmente, sin problema, porque vamos a tener una menor rotación del producto como tal y no es necesario extender una banda hasta hacia otro punto, pues ya que el volumen no lo amerita. Es muy importante tener presente todas esas consideraciones cuando estemos haciendo como tal el diseño de nuestro picking pues el diseño de la operación de picking de nuestro centro de distribución. Tenemos una siguiente clave, una cuarta clave, y es diseñar e implementar zonas de trabajo adecuadas. ¿Qué nos referimos con adecuadas? Y tenemos zonas de trabajo dinámicas y flexibles y además de esto emplear técnicas y principios de slotting apropiados. Aquí nos vamos a tener un segundo y es muy importante conocer cuáles son esas reglas de trabajo, cómo es el comportamiento de nuestros SKUs, cómo es el comportamiento de nuestras unidades a picar, es decir, si vamos a tener altos volúmenes, si vamos a manejar estacionalidades, si nuestros productos son muy cambiantes, porque eso nos va a permitir conocer cómo debemos diseñar estas zonas de trabajo adecuadas. No es lo mismo que tengamos siempre durante todo el año la misma cantidad de productos que tengamos que picar cuando hay una empresa que maneja unas fuertes estacionalidades. Necesitamos manejar una flexibilidad de poder ir cambiando esas zonas de rápido trabajo. Eso, pues, muchas personas lo habrán visto en sus diferentes operaciones, pero son diferentes elementos importantes a tener presentes cuando diseñamos las zonas adecuadas de trabajo. Que debemos también tener en cuenta o revisar y es los volúmenes picados por SKU para definir no solo el tipo del sistema bajo el cual vamos a picar, sino también es necesario determinar la cantidad de frentes o volumen esperado por cara. ¿A qué nos referimos con esto? Si vemos en la imagen central, pues determinamos, por ejemplo, en este caso, que tenemos un carton flow y tenemos diferentes posiciones de picking, ¿correcto? Pero tenemos que determinar, por ejemplo, esta cantidad de caras, si solamente un SKU va a tomar una posición, va a tomar esta posición como tal de las tres ubicaciones de picking, o cuántas caras va a necesitar un SKU.
con el fin de también conocer cuánto es el volumen esperado que vamos a necesitar por caras. Que otra cosa también es muy importante tener presente y es necesario manejar un balance de estas caras. Es importante no tener una congestión en el personal en una sola área o en una sola zona. Así podemos hacer que las zonas sean eficientes. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si solamente concentramos las unidades de mayor rotación en en una sola zona de picking? Pues vamos a empezar a generar un cuello de botella y es donde es muy importante tener como la habilidad de conocer y diferenciar en qué posiciones o en qué caras vamos a ir colocando los diferentes SKUs con el fin de no atorar nuestra producción del picking. Que es importante también tener a consideración y es la forma en la que vamos a hacer el picking de nuestro producto. No es lo mismo hacer el picking de un pallet, hacer el picking de una caja, hacer el picking de packs o hacer el picking de unidades. También tenemos que considerar este tipo de elementos. Entonces, ¿qué ocurre? Diferentes empresas, diferentes organizaciones tienen, por ejemplo, volúmenes mínimos de envíos hacia sus tiendas o hacia sus locales o hacia sus clientes. Entonces, alguna condición de trabajo puede ser, no, lo mínimo que yo te voy a enviar va a ser una caja completa de cierto SKU. Eso ya son condiciones que deben ser tenidas en cuenta en el momento de diseñar las zonas adecuadas de trabajo. Porque en este caso, pues no vamos a manejar como tal unas posiciones de picking como estamos viendo, sino pues ya vamos a manejar, por ejemplo, el picking de cajas. O puede ocurrir el caso de que vamos a manejar unas posiciones de picking de pallets, que ya es otro tema totalmente diferente. ¿Qué ocurre? Cuando manejamos, por ejemplo, el picking de unidades, tenemos que tener presente esa gran cantidad de unidades que vamos a tener que ir y tomar de las diferentes posiciones. Todos esos elementos en conjunto nos van a permitir conocer cuáles esas zonas adecuadas de trabajo. Un ejemplo fácil también que tenemos sobre las diferentes técnicas y principios de slotting es, por ejemplo, cuando estamos diseñando solo una zona de trabajo como tal, que queremos y es que nuestros operarios dentro de la misma zona tengan la menor cantidad de movimientos hacia sus diferentes puntos. Por eso mismo, buscamos que los SKUs con una mayor cantidad de rotación se encuentren cercanos a la posición central del operario, en donde tenga que realizar una menor cantidad de desplazamientos o esfuerzos, a que sea, por ejemplo, en los extremos, en donde el operario va a tener que desplazarse pues tener que hacer un esfuerzo mayor al tener que buscar, por ejemplo, la unidad en la parte de arriba o tener que ubicarse o buscar en la parte de abajo como tal del picking. Bueno, otra de las claves que tenemos como tal, la quinta clave, es cuáles son las tecnologías de apoyo apropiadas para la operación. En este caso, la pregunta que tenemos que responder es cuál me permite alcanzar el nivel óptimo de velocidad, precisión y control de acuerdo a las particularidades de mi operación. En este caso, es muy importante también definir cuánto va a ser ese nivel de inversión que podamos llegar a tener dentro de nuestra organización. De igual forma, cuál de todas esas diferentes tecnologías pues me va a dar la precisión y el control adecuado para el manejo de mi operación. Aquí que es importante y son tecnologías de apoyo al picking manual y semiautomático. En este caso, vamos a ver diferentes tecnologías que nos van a permitir, por ejemplo, hacer un picking con mayor control. En algún momento nos va a permitir automatizar el picking. Y básicamente vamos a ver diferentes características y beneficios de cada una de estas tecnologías. Muchas de las operaciones que vemos en diferentes industrias, sobre todo en Latinoamérica, encontramos que han empezado o surgieron como tal desde el papel. Entonces, en este caso,
No vamos a mencionar como tal la tecnología del papel porque pues es lo más básico y ya todos conocemos pues algunas diferentes dificultades que nos los presentan y es por ejemplo la falta de control sobre la operación, esa cantidad de errores que podemos encontrar, que por ejemplo nuestro operario siempre va a tener las manos ocupadas por estar realizando, no sé, su proceso de picking con el papel y de igual forma el proceso va a ser dispendioso y demorado. Es decir, muchas veces hemos observado que cuando una persona está haciendo o está realizando el picking mediante el papel, pues en primer lugar tiene que saber dónde se encuentra el SKU, cuál es el SKU y cuánto es la cantidad que tiene que picar. Es decir, estamos aumentando la cantidad de tareas que tiene que realizar en un mismo momento, en un mismo instante del operario, lo cual va a aumentar ese tiempo en el cual, pues ese costo asociado al tiempo del operario durante el proceso de picking y nos va a mermar sobre la productividad del mismo. Mm, Todos hemos visto la dificultad que tiene, por ejemplo, un operario en, por ejemplo, intentar memorizarse cuál es la ubicación a la que tiene que dirigirse y cuántas son las cantidades de unidades que tiene que ir a picar. Y de igual forma, cuando, por ejemplo, estamos teniendo el ingreso de personal nuevo en nuestras operaciones, pues vemos que la curva de aprendizaje cuando se hacen operaciones muy manuales pues es una curva de aprendizaje muy lenta porque los operarios pues básicamente tienen que adquirir el conocimiento en donde se encuentran los diferentes SKUs. Eso pues le aumenta la complejidad dependiendo de la industria y es más cuando necesitamos una industria que sea flexible, en donde maneja fuertes estacionalidades, donde se va cambiando los productos constantemente, pues va a aumentar la dificultad que tienen los operarios, pues no le va a permitir manejar, no sé, los mismos SKUs a lo largo del año, sino pues estos van rotando, van cambiando, son diferentes, pues simplemente aumenta la complejidad sobre el pique. Bueno, como tal, una de las primeras herramientas de apoyo tecnológicas que tenemos para el manejo de la operación, pues son los RF. Los RF ya los hemos visto, pues aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Y dentro de esos beneficios o mejoras, y es que tenemos unas mejoras posibles dentro en temas de productividad, pero tenemos una gran ganancia en precisión y control de los procesos. En este caso, que nos permite el manejo de los RF y es cómo debemos estar confirmando la cantidad de unidades picadas, cómo debemos estar confirmando la unidad que picamos. Este paso de confirmación, este paso de colocar candados dentro de nuestra operación de picking, nos va a permitir aumentar la precisión con la cual entreguemos nuestras órdenes hacia nuestros clientes. Y nos va a permitir un control de los procesos. ¿Por qué un control de los procesos? Porque nos va a permitir conocer qué operario fue el que realizó el picking, en qué momento lo realizó, cuánto va a ser la productividad de dicho operario y también nos va a permitir, por ejemplo, manejar ya sea la información o la data de cuántas unidades se han picado de una forma mucho más sencilla y eficiente. ¿Cuándo es conveniente? Entonces, cuando tenemos áreas de baja rotación con un gran número de referencias, cuando tenemos productos de media y baja densidad en los pedidos, cuando manejamos productos de mayor tamaño o cajas, entonces si manejamos productos muy grandes, simplemente los pistoleamos con el fin de pues hacer el picking de estos. Cuando tenemos pedidos de gran tamaño y con recorridos más largos y cuando manejamos operarios sin ruta fija o predeterminada. En este caso, los RFs son muy asociados cuando tenemos esa metodología de picking por pedido. Cuando manejamos ese picking por pedido, en donde los operarios van a lo largo del centro de distribución haciendo recorridos, pues ellos normalmente se apoyan mediante el RF haciendo el picking de los productos, ya que el RF le determina, bueno, tienes que dirigirte
a la estantería X, la altura Y, la posición Z, y ahí tienes que tomar tanta cantidad de productos. Eso básicamente es una herramienta tecnológica que nos va a permitir pues la mejora dentro de nuestro proceso de picking. ¿Cuál otra herramienta tenemos? Y es el Voice. Bueno, el Voice tiene unos grandes beneficios y es un salto muy grande entre el RDF, y es que nos permite, por ejemplo, unas altas mejoras en precisión y control. Vamos a manejar una precisión cercana al 99.9% y, importante, vamos a alcanzar hasta el 45% de incremento en la productividad con respecto al papel. De igual forma, vamos a tener un incremento en la seguridad de nuestros operarios, ya que nos permite que ellos tengan las manos libres y se puedan centrar en la realización de sus tareas como tal. Que es muy importante acá, y es cuando empecemos a manejar un mayor volumen de productos, vamos a requerir, por ejemplo, una solución de voice picking, donde básicamente el auxiliar de logística del operario va a recibir instrucciones en cuáles son la posición que tiene que ir a picar, cuál es la cantidad de unidades que tiene que ir a picar, y él sencillamente lo que él tiene que ir haciendo paso a paso es ir confirmando mediante su voz la cantidad de unidades que ha picado como tal. Cuando es muy conveniente, pues cuando tenemos procesos de media y baja densidad, cuando tenemos productos de media y baja densidad en los pedidos, tenemos productos de mayor tamaño, cajas, les va a permitir a ellos pues tener su movilidad como tal, pedidos de gran tamaño y con recorridos largos, y operarios sin ruta fija o predeterminada. Ahí que también es importante, podemos tener por ejemplo algunas zonas, algunas estaciones de voice picking, en donde vamos a tener un operario dedicado a una zona, en donde pueda ir escuchando comandos y realizando rápidamente esas labores. Que otro podemos observar y también, y es el operario también puede ir libremente sobre todo el centro de distribución haciendo como tal un pedido. Que es muy importante cuando alguna empresa está realizando o está implementando una solución de voice picking, es con frecuencia los operarios, las personas, los auxiliares, reclaman que existe una saturación auditiva si los comandos son muy repetitivos y manejan mucha frecuencia. ¿Qué es importante ahí? En el momento que se está haciendo la implementación del voice picking, tener en cuenta que una mayor cantidad de parámetros, una mayor cantidad de comandos que se tengan que escuchar o digitar, pues va a implicar que al final el operario como tal tenga una saturación. Entonces es muy importante buscar un balance en el momento de implementar esta herramienta tecnológica. Bueno, continuando tenemos una siguiente herramienta, y son ya los dispositivos de luz. Estos dispositivos de luz que traen consigo son altas mejoras en la productividad. Básicamente encontramos que el ojo es más rápido que el oído. Vamos a poder avanzar mucho más rápido sin esperar una instrucción, y eso nos permite ahorrar tiempo en el momento del picking. Vamos a tener un incremento en la seguridad, pues vamos a manejar las manos libres y vamos a poder centrar la vista en las tareas a realizar. Y aquí es muy importante tener en cuenta estas conveniencias. Cuando es muy importante, por ejemplo, aplicar una solución de luz, y es cuando tenemos áreas de almacenamiento muy densas, donde vamos a tener operarios dedicados a trabajar por zonas. Además de esto, vamos a tener artículos con alta densidad y frecuencia en los pedidos. Vamos a manejar unos pedidos pequeños con recorridos cortos, pocas unidades de cada referencia en los pedidos y gran cantidad de pedidos de tamaño relativamente pequeño. Como observamos en las imágenes, por ejemplo, encontramos diferentes posiciones de picking, de pick to light, y en estas posiciones de picking, pues lo que vamos a observar es al operario se le va a iluminar como tal la posición de picking,
Y adicional a esto, le va a indicar cuántas son las cantidades de unidades que tiene que tomar de dicha posición. Como hablamos y lo mencionábamos hace un tiempo, es muy importante tener presente que esta solución, por ejemplo, de las zonas de picking, tienen que venir con herramientas de planeación y ejecución como un WMS. Entonces es muy importante tener presente que, por ejemplo, esta solución del Pick to Light tiene que tener una asociación de un WMS, el cual le permita determinar cuál es la cantidad de unidades de picking que tiene que tomar en este caso, sobre ese punto. ¿Listo? Bueno, continuando con nuestro manejo de las diferentes tecnologías de apoyo apropiadas para la operación, encontramos una tabla de comparación que les va a ser muy útil en el momento de evaluar sus operaciones de picking y determinar cuál es esa herramienta adecuada para el manejo de su operación. Tenemos diferentes factores y a cada uno de esos factores pues les asignamos una calificación como tal a la tecnología que hemos visto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hablamos de productividad en áreas de alta densidad, encontramos que es mucho mejor la implementación de un pick to light. Por ejemplo, si encontramos que tenemos, por ejemplo, para la corrección de errores, encontramos que, por ejemplo, es muy bueno si utilizamos, por ejemplo, el RF. En este caso, ¿qué ocurre? Si necesitamos corregir la cantidad de unidades que picamos, pues simplemente hacemos algo dentro de nuestra PDA, dentro de nuestro RF, para corregir dicho error. Ya cuando manejamos otras herramientas, no va a ser tan sencillo realizar esto. ¿Qué otra cosa tenemos? Por ejemplo, el reemplazo de baterías es mucho mejor si manejamos un pick to light o si, por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, el trabajo simultáneo en la misma zona, pues nos va a permitir, por ejemplo, que un RF o un voice son muy buenos para este tipo de factor, que es muy importante acá y es tener en cuenta todo este listado de factores que tenemos acá y ver cuáles son los más importantes para su organización, para su empresa. Porque ya, y como lo hemos visto, de todo esto es una combinación de diferentes elementos, tanto el comportamiento de nuestros SKUs como pues nuestra prioridad a los diferentes factores que les estábamos presentando a continuación. Otra comparación que podemos realizar dentro de nuestras herramientas tecnológicas es en temas de la cantidad de líneas por hora que podemos ir despachando, el esfuerzo y la precisión en cada una de estas. Como observamos, va a ir aumentando la productividad, es decir, la cantidad de líneas por hora que vamos a ir pudiendo despachar o pues picar como tal. Y es, si ustedes ven, por ejemplo, el papel, solamente vamos a lograr unas 130, mientras que, por ejemplo, un pick to light alcanzaría unas 300 líneas por hora. Ya entre puntos intermedios tenemos el RF y el voice, que es muy importante aquí y es, por ejemplo, es necesario apoyarse en soluciones de sistemas, en este caso, que nos permitan hacer una planeación y hacer patches, con el fin de poder incrementar esa cantidad de líneas por hora que vamos a picar para monitorear de igual manera la diferente productividad y poder realizar ajustes en tiempo real a nuestros diferentes elementos. O sea, si necesitamos, por ejemplo, algo que siempre ocurre, si por ejemplo en algún momento un comercial necesita que le despachen un pedido cuanto antes porque lo necesita tener ya exhibido al día siguiente en tienda por una campaña publicitaria, poderle hacer esos cambios a la programación con el fin de vamos a detener lo que estamos picando normalmente y vamos a empezar a picar otro tipo de elementos. También esa flexibilidad es muy importante tenerla presente. De igual forma, otra clasificación que tenemos es el nivel de esfuerzo que se necesita para cada una de las herramientas tecnológicas. Como vemos, por ejemplo, el papel es aquella que demanda una mayor cantidad de esfuerzo
y es básicamente esfuerzo del auxiliar. Él tiene que estar pensando, recordando eh, cuál fue la unidad, el SKU que le tocaba picar, cuál era la posición del SKU, cuántas eran las unidades que debía picar. Mientras que a medida que vamos implementando otras herramientas, como el RF, el Voice o el Light, le vamos a disminuir esas preocupaciones al auxiliar y le vamos a facilitar la vida en el picking, porque queremos que se concentre más en hacer el trabajo que es hacer el picking como tal. De igual forma, vamos a tener una mejora en la precisión dependiendo de las diferentes tecnologías que estemos manejando. Cuando manejamos el papel, básicamente nuestra precisión es muy baja, no vamos a poder realizar un control adecuado sobre la cantidad de unidades que estamos picando y normalmente esa confirmación es muy pobre. Por eso es aconsejable a todas las industrias que en lo posible traten de colocar una herramienta tecnológica durante el picking con el fin de controlar y mejorar esa precisión sobre los pedidos que están picando. Al final y al cabo, puede ser un poco más costoso cuando tengamos que hacer un tipo de logística inversa porque hemos realizado mal un picking de nuestros productos, ¿verdad? Bueno, eh, continuando como tal con nuestra, pues, con nuestra presentación del día de hoy, es, bueno, es un punto adicional y es, bueno, habíamos hablado de algo que era el batch y habíamos hablado que eran de los wave, de las olas de picking y de diferentes elementos. Pero hay algo importante y es, y si hay que hacer una posterior clasificación, ¿qué es lo que tenemos que emplear? Entonces, aquí es muy importante eh, especificarles a nuestros clientes y especificarles a las personas que existen diferentes tecnologías, diferentes niveles de automatización que permiten hacer una clasificación adecuada. Aquí que es muy importante y es de acuerdo a esos niveles de volúmenes de la operación y los tipos de producto que se van a manipular, pues hay diferentes soluciones de automatización o diferentes soluciones de clasificación de productos. Aquí que nos referimos y es cuando tenemos que clasificar grandes volúmenes de cajas porque tenemos más de, no sé, 100 tiendas y tenemos que estar clasificando 100 tiendas en menos de 2 horas por nuestras condiciones de horario para poder despachar nuestros vehículos, pues son condiciones que nos van a determinar cuáles son esos niveles de automatización necesarios o adecuados para nuestros sistemas. En este caso, pues vamos a mostrar una de las soluciones tecnológicas que existen para la automatización de la clasificación y para eso les voy a mostrar un pequeño video que tenemos. Bueno, eh, como tal lo que ustedes están viendo en este momento son diferentes soluciones asociadas a la clasificación y dependiendo, como les mencionaba, dependiendo del tipo de producto que se esté manipulando, existen diferentes soluciones dentro de la industria. Estas soluciones que ustedes están viendo son soluciones que nosotros tenemos para la clasificación de diferentes productos y cada una de ellas depende de uno, pues la cantidad de volúmenes. Si estamos, por ejemplo, haciendo una clasificación, en este caso, si ustedes están observando, son cajas. Esa es una solución de nosotros, el Post Sorter, y es cuando tenemos que hacer una clasificación, por ejemplo, de ya unidades. Entonces lo que se hacen es, estas unidades se colocan o se ingresan dentro de estas bolsas y básicamente después de irlas ingresando, se van clasificando y el operario va tomando unidad por unidad.
de una forma rápida y sencilla. Tenemos el SortTrack, que es otra solución. Esta es muy enfocada en el sector textil y es como ustedes se dan cuenta dentro de las diferentes bandejas vamos ubicando, por ejemplo, ropa y estas bandejas después van abriéndose y van clasificando el producto de acuerdo pues al requerimiento que nosotros tengamos. Como ustedes se dan cuenta, pues las bandejas se va colocando las prendas dobladas y estas van cayendo en diferentes cajas para la clasificación. Como ustedes observaron, existen diferentes tipos de automatización para la clasificación. Estas últimas que ustedes observaron, esta última, por ejemplo, está enfocada en el sector de textil. Hay otra, por ejemplo, si volvemos a iniciar el video, hay unas que están asociadas, por ejemplo, a la clasificación de cajas. Entonces, por ejemplo, como el Shoe Sorter, que es básicamente algo de zapatos y tenemos diferentes salidas de nuestro producto y las cajas son empujadas para ir, en nuestras diferentes salidas y realizando la clasificación adecuada. Tenemos también otro que es el Crossbell, que es uno que tiene una alta productividad y es donde ustedes se van a observar, vamos a tener como tal la posibilidad de que nuestro producto salga hacia un lado o hacia el otro lado, aumentando la posibilidad de clasificación que tenemos. Cuando ya estamos manejando, por ejemplo, unidades muy pequeñas, tenemos un mini till sorter que nos permite clasificar, por ejemplo, esas diferentes unidades. Este es muy empleado, por ejemplo, también en el sector de farma, en donde podemos observar cómo, por ejemplo, los diferentes productos pues, se van depositando en una de estas bandejas y estas van cayendo y ubicándose en cada uno de los puntos. Entonces, como les mostraba, es muy importante tener presente, uno, cuál es nuestro tipo de negocio, cuáles son nuestras metodologías que vamos a aplicar y también de igual forma cuál es ese volumen de productos que vamos a tener que picar. De acuerdo a esos volúmenes, vamos a poder determinar cuál es nuestra mejor solución adecuada, tanto si necesitamos un proceso de consolidación en el picking para hacer una posterior clasificación o si dentro de nuestro mismo picking vamos a realizar la clasificación de nuestro producto. ¿Listo? Continuando con la presentación que tenemos y es siguiendo las 5 claves que acabamos de mostrar y bueno, el adicional de qué ocurre si necesitamos hacer la clasificación, ¿qué vamos a poder lograr? Pues vamos a poder hacer que nuestro picking sea eficiente en términos de minimizar los desplazamientos de los operarios, minimizar la cantidad de toques al producto y maximizar la productividad del picking, que es muy importante tener presente. Esos toques que se le están realizando al producto, pues es un costo. Entre mayor cantidad que se realiza, por ejemplo, de toques que se realizan al producto, pues mayor va a ser el costo de nuestra operación de picking. También, por ejemplo, pues la maximización de la productividad y es si podemos realizar un mayor picking de nuestras unidades, pues vamos a poder realizar como tal, pues hacer más eficiente el picking. Tenemos que recordar que pues básicamente el tiempo de nuestros operarios pues va a ser un tiempo que nos va a costar a nosotros y ese tiempo que nos va a costar a nosotros pues va a permitir que si podemos disminuir ese tiempo en que nuestro operario se encuentra viajando y más bien invertir ese tiempo en picar, pues vamos a poder hacer más eficiente nuestro proceso de pique. Vamos a poder ubicar estos operarios que se están realizando el picking en otras actividades, en otras funciones, con lo cual pues vamos a mejorar, por ejemplo, la distribución de personal también dentro de nuestro centro de distribución. Bueno, nos acaban de realizar una pregunta desde Perú y es ¿qué tipo de indicadores se analizan para saber qué usar? Y es básicamente en ocasiones analizamos la cantidad de SKUs por pedido, la profundidad de las líneas y qué tanto
se repite los SKUs entre pedidos, entre los diferentes pedidos. Estos son algunos de los diferentes indicadores que empezamos a analizar nosotros dentro de este diseño de los procesos de picking para determinar, ok, cuáles son las mejores metodologías para emplear, cuál es la mejor herramienta tecnológica que debemos acompañar esa metodología, cuáles son nuestros elementos con los cuales tenemos que realizar el picking, y todo es una mezcla, todo es un valor agregado que se le va dando, y es la metodología tiene que ir asociado con una tecnología, y de igual forma pues tiene que ir acompañado de un proceso tecnológico que nos permita soportar lo que acabamos de parametrizar bajo la metodología. También es muy importante determinar, por ejemplo, ese diseño de la zona adecuada del trabajo. Nos permite, por ejemplo, determinar qué tan flexible necesitamos que sean nuestras operaciones de picking, cuántas van a ser las caras que necesitamos, cuántos van a ser los frentes que vamos a requerir. Bueno, otra pregunta que nos están realizando es ¿cuál es el mejor método de picking? Y en este caso, la respuesta es depende de la operación. Hay que buscar un proceso, pues un método adecuado para cada una de las operaciones. Entonces, no sé, supongamos que tenemos unas operaciones, eh, supongamos que sea, no sé, del sector farma. Entonces, cuando tenemos operaciones del sector farma, vamos a tener pues una gran cantidad de SKUs, una gran cantidad de productos vamos a manejar dependiendo del tamaño del farma. Podemos tener grandes o pequeños pues volúmenes de pedido por cada uno de los SKUs, y eso nos va a permitir determinar, bueno, qué metodología, si utilizamos una metodología de zone picking o utilizamos una metodología de batch, o si hacemos una mezcla de metodologías, como lo mencionábamos anteriormente, y asociado a esto, con qué tecnología vamos a soportar esa metodología de picking. Entonces, es muy importante tener presente que no existe una metodología ideal de picking, no. Solamente es importante ajustar la metodología de picking a cada una de las operaciones que se tiene. En este caso es la metodología ideal de picking es dependiendo de la empresa, dependiendo de los volúmenes, dependiendo de sus condiciones de trabajo, también dependiendo de sus niveles de inversión. Si tenemos, por ejemplo, una empresa que no posee un nivel de inversión muy alto, muy elevado, pues es mejor que trabaje, por ejemplo, acompañe su metodología de picking con una RF a que haga una implementación de un pick to light. Ya, por ejemplo, si tenemos unos grandes volúmenes y los ahorros lo demuestran, pues se puede realizar una inversión en un pick to light. Todo esto depende del estudio y de ese análisis que se realice durante el proceso de diseño de las operaciones de picking. Bueno, mientras nos realizan más preguntas, vamos a realizar un siguiente sondeo, y es para su centro de distribución actual que están realizando. Entonces, déjame un segundo. Entonces, bueno, para su centro de distribución actual, ¿qué están haciendo? Están iniciando un proyecto de diseño de centro de distribución, están en el medio de un proyecto de diseño de centro de distribución, están finalizando uno o están interesados en iniciar un nuevo proyecto, o simplemente no están pensando en realizar un proyecto de diseño de centro de distribución. Que es muy importante aquí tener presente, y es estos diseños del centro de distribución tienen que tener una armonía, y dentro de sus funciones, dentro de sus roles, está ese diseño del proceso pues, de la operación de picking. Nos va a permitir conocer qué metodología debemos usar, qué niveles de herramientas tecnológicas tenemos que manejar, y cómo hacer esa armonía entre nuestros despachos, nuestras recepciones y el proceso de almacenamiento y ese pique, cómo hacer esa interacción.
Bueno, en este momento voy a cerrar el sondeo y encontramos que, bueno, el 26% están iniciando un proyecto, 37% están interesados en iniciar un proyecto y el otro 37% pues no lo están pensando todavía en iniciar. Para continuar como tal, en este momento con el webinar vamos a responder las diferentes preguntas que ustedes tengan. Ya nos estamos acercando a la hora de cierre y pues aprovechen este espacio para resolver las diferentes dudas que les haya generado el webinar. Si tienen algunas preguntas particulares con respecto a sus diferentes empresas, a sus diferentes organizaciones, pues con mucho gusto nos las pueden ir realizando. Bueno, tenemos una pregunta y es, bueno, ¿qué tan importante es el conocimiento que tenga el operario sobre los productos? La pregunta es, ¿no es tan importante o si solo es seguir el pedido a sacar? Pues básicamente como tal es para un proceso manual, no es lo mismo que tener un proceso manual o un proceso tecnológico. Y es en ese sentido, es dependiendo de la curva de aprendizaje. Entonces, cuando tenemos unos procesos muy manuales, en donde básicamente no contamos una herramienta tecnológica, sino todos nuestros procesos de picking se hacen de forma manual, en donde el operario tiene que tomar el papel y revisar cuál es el SKU, pues cuando un operario lleva más de 6 meses, más de un año, haciendo ese mismo proceso, pues él ya básicamente va a conocer cuál es el producto. El operario ya va a conocer en dónde está la ubicación del producto, cuál es el tipo de producto, entonces ya sabes que si la LSKU, ZF, ZY90, un ejemplo, pues ya sabe que hace referencia a una loción, a un perfume azul que se encuentra en la estantería 10, en la posición 5, en la altura 10. ¿Sí? Esa Ese conocimiento que adquiere el operario cuando las operaciones son manuales, pues son muy importantes cuando la operación es manual, debido a que si en un futuro llegamos a cambiar ese operario, llegamos a tener otra persona, hacemos una contratación de nuevo personal, pues esa curva de aprendizaje que la va a tomar al operario, identificar cuál es ese SKU, pues va a ser muy larga y se va a notar y va a mermar la productividad como tal de la operación. Cuando ya tenemos un apoyo con tecnología, cuando ya tenemos, por ejemplo, un apoyo con los RFs, con el Voice o con el mismo Pictoline, pues básicamente vamos a encontrar que ya no es tan necesario que el operario conozca el producto. Va a ser simplemente, va a continuar y va a seguir unas órdenes y le vamos a eliminar, por ejemplo, al personal nuevo, una curva de aprendizaje hasta que tenga que conocer el producto, hasta que sepa conocer, hasta que ubicación en la que tiene que dirigirse y todos esos elementos. Entonces, con la asociación de herramientas tecnológicas vamos a mermar la curva de aprendizaje y vamos a aumentar nuestra productividad y manejar un mejor control sobre nuestros pedidos, una mayor precisión de los pedidos. ¿Qué tenemos también como tal? Y es otra pregunta que nos realizan es, bueno, ¿qué ocurre con el picking en altura? Bueno, el picking con altura es efectivamente otra opción que tenemos dentro de nuestros procesos de picking. No le hemos mencionado en el día de hoy. Es una opción similar a la que teníamos cuando hablábamos de un transpallet, cuando hablábamos de hacer el picking mediante un transpallet o un pallet jack eléctrico. En este caso la diferencia es que estamos utilizando es un order picker y en ese caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Es cuando tenemos una mayor densidad de almacenamiento, tenemos recorridos más largos y van a ser en 2D. Pero pues usualmente los que más van ahí, bueno, la herramienta que más va ahí es cuando usamos un RF como tal. Ya en ese caso, utilizar un voice o utilizar un pick to light no aplica como herramienta tecnológica. Que es otra cosa muy importante. Entonces,
cuando hacemos, por ejemplo, el picking de altura, es cuando necesitamos tener al mismo tiempo una gran capacidad de almacenamiento y vamos a ir a hacer el picking sobre esas posiciones de almacenamiento. Bueno, los invito a que hagan otras preguntas. Ya en este momento como tal, vamos a tratar de responderlas en su mayoría, pero pues se nos está acabando el tiempo. Bueno, otra pregunta que nos acaban de realizar es, en el rubro Pharma, para la operación de recepción, ¿qué tecnología sería ideal? Bueno, aquí es muy importante tener presente algo, y es, usualmente dentro de las recepciones se emplea un RF para el recibo, porque como tal, los recibos, nuestros proveedores nos hacen las entregas de una forma consolidada. Por tal motivo, es mucho más sencillo hacer la recepción de un pedido de forma general mediante un RF, en donde simplemente pistoleamos y contamos la cantidad de cajas que nos están ingresando a nuestro centro de distribución. ¿Qué ocurre? La recepción también es un punto muy complicado de manejar, y es, no siempre vamos a tener una estandarización de nuestros proveedores. Por lo tanto, la tecnología ahí, pues ideal sería también como un RF. ¿Qué ocurre? En donde hay mayor cantidad de diferentes tecnologías a emplear y procesos en los cuales puedan variar, pues es en el Piki, ya que pues nos da una mayor configuración sobre cómo podemos utilizar pues nuestros recursos. Si queremos, por ejemplo, que los operarios anden de forma dispersa sobre el centro de distribución, si queremos agruparlos por zonas, cómo queremos configurar nuestros despachos, si vamos a listar nuestros pedidos por tienda, por vehículo, si vamos a hacer, por ejemplo, un consolidado, después hacer una clasificación, todo eso pues es diferente, y pues vamos a tener una mayor facilidad dentro de nuestro proceso de picking. Bueno, otra pregunta que tenemos es, en el caso de un operador logístico, el voice picking requiere esfuerzos importantes en interfaces cliente-operador, o el sistema facilita este punto. Entonces, bueno, hay varias opciones, y es, si es directamente el WMS del cliente, es una operación compleja. Si existe una interfaz con el WMS del operador, se podría utilizar Voice para varios clientes con una sola interfaz hacia el WMS propio. Entonces, en este caso es más sencillo. Si podemos manejar una interfaz con el WMS del operador, y de esta forma pues podemos estar atendiendo varios clientes. En este caso, el operador logístico podría atender varios clientes si emplea una sola interfaz hacia el WMS propio. También depende de la integración que se tiene con respecto a los clientes, pero pues es algo que se puede, que se puede, ¿qué? Que se puede mirar como tal. Bueno, en este momento vamos a estar revisando las últimas preguntas para darle cierre al webinar del día de hoy. Bueno, mientras vamos realizando las últimas preguntas, vamos a realizar un último sondeo, y es sus expectativas acerca del curso, cómo fueron. Bueno, tenemos una pregunta, y es, ¿qué se sugiere cuando en la operación el 80% de los SKUs no son estándar? Entonces, si cada día son distintos, por ejemplo, el centro de repuestos de maquinarias y equipos para minería. Pues bueno, en este momento, pues, hacer como tal una definición, pues, no es sencilla. Toca analizar el centro de distribución, y toca analizar también cómo es ese comportamiento de los SKUs.
pero es posible que sea un alistamiento individual. Entonces, pues en este momento, la verdad, lo que tocaría analizar es, en este caso, es más sencillo, por ejemplo, ir buscando de forma individual cada uno de estos elementos y hacer el picking de estos. Tocar revisar qué tipo de tecnología se puede asociar, pero pues básicamente pues así a priori sería un alistamiento individual. Bueno, estamos ya terminando el webinar del día de hoy. Tenemos otras preguntas, pero pues estas las vamos a contestar mediante correo electrónico. Ya como tal, para finalizar, queremos invitarlo a nuestros próximos webinars. Vamos a tener uno el siguiente 17 de marzo y vamos a tener este tema que es Reducing Downtime, Spend a Little, Save a Lot, donde pues vamos a seguir con nuestros temas asociados. ¿Alguna pregunta adicional? Lo que ustedes deseen conocer más, pues por favor comunicarse pues mediante este correo. Y pues muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy a este webinar. Esperamos que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por participar.